Lo hemos comentado al inicio del programa, vamos a tener la oportunidad en esta recta final de Jerez al Día de este martes hablar con Paula Romero. Ella es realizadora de aquí de nuestra ciudad, acaba de llevarse el premio Panorama Andaluz en el Festival de Cine Europeo que se ha celebrado esta pasada semana en Sevilla con el documental Mother Truckers. Vamos a conocer un poco más de la historia que cuenta este corto documental que está versado sobre el mundo de la mujer, las mujeres camioneras en Reino Unido, justamente después del Brexit, en plena crisis del petróleo que hubo en Reino Unido. Y bueno, pues vamos a no solamente a conocer la historia que ella cuenta en este trabajo, sino también un poco más sobre ella, sobre Paula Romero. Paula, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Enhorabuena por este premio, que lo recogiste pues hace unos días en Sevilla, de la mano de personas que, bueno, pues que han considerado que tu trabajo se ha merecido este premio Panorama, ¿no? Sí, muchas gracias, gracias por invitarnos aquí a participar y a contar sobre el proyecto. Y como casi siempre en la vida, pues una buena noticia acompañada de una mala, ¿no? Justo venía a hablar contigo de este premio y de lo que significa para nosotros, y Juan Antonio Bermúdez, que es el que llevaba la sección Panorama Andaluz, nos hemos despertado esta mañana con la noticia de que ha fallecido, ¿no? Entonces, pues siempre vivimos, ¿no?, como entre estos contrastes entre la alegría y la tristeza, ¿no? Y bueno, una triste noticia, aunque venía hoy a hablar de esta otra cosa, ¿no? Bueno, pues vaya desde aquí el pésame para toda la familia, para todos los amigos, para el mundo del cine, y bueno, y que Mother Truckers, pues esta charla sirva un poco de homenaje hacia él. Vamos a hablar de la parte más buena y positiva y más alegre de este corto documental, Mother Truckers, que has traído. Bueno, has paseado ya por diferentes festivales, has tenido diferentes reconocimientos hasta llegar al Festival de Cine Europeo aquí en Sevilla, que te has llevado ese premio Panorama por un trabajo que has querido enfocar en la figura de la mujer, de esas mujeres camioneras. Son 2.000 en Reino Unido frente a 300.000 hombres que realizan esta labor, y justamente después de un momento pues de muchos cambios, ¿no?, para estos trabajadores, esas trabajadoras, en este caso con el Brexit, con la crisis del gasóleo, que también fue muy duro en Reino Unido, ¿no? Cuéntanos un poco la historia. Sí, bueno, Mother Truckers surge precisamente en este contexto que tú mencionabas, ¿no? Estábamos justo en un periodo post-Brexit donde no sabíamos muy bien qué iba a suceder, pandemia, todo el mundo estábamos en casa, en el segundo lockdown, segundo periodo en el que teníamos que estar encerrados, y paralelamente, mientras la idea de Mother Truckers se va desarrollando, va empezando a surgir con todos estos problemas la crisis del transporte. Pero Mother Truckers yo creo que surge realmente en un momento precisamente en el que estábamos todos encerrados en casa, empiezan a haber noticias de que había muchos camioneros bloqueados en la frontera entre Inglaterra y Europa para cruzar, y me empecé a preguntar cómo sería la vida de esas personas en esos no lugares que son esas cabinas de camión, en esos estados fronterizos, y empecé a imaginarme cómo sería la vida de esas personas, sobre todo la de las mujeres, ¿no?, que toda mi trayectoria siempre ha estado muy vinculada al género y siempre me ha interesado mucho el papel de la mujer. Y entonces empezó todo el proceso de investigación, donde, bueno, pues empecé a buscar mujeres camioneras, que no es tan fácil, como tú dices, representan solo un 3% de la industria del transporte, y más bien no encontré yo a Lisa, sino Lisa, la protagonista del documental, me encontró a mí. Y fue a través de un grupo que hay en Facebook que se llama Mother Truckers, que es para mujeres camioneras, que la utilizan como forma de darse apoyos entre ellas y de compartir cosas interesantes para ellas y la industria. Ella escribió un post ahí y ella me contactó. Después de hacer muchas entrevistas con muchas camioneras, pues di con ella, la entrevista fue muy larga, muy bonita. Ella se le ve que tenía también tablas para estar frente a una cámara, y todo esto que tú mencionas era como el contexto que englobó la historia, ¿no? En un principio la historia iba a ser más sobre el género, sobre la mujer en el sector, pero sin embargo cuando hablo con Lisa y ella me cuenta que es escritora, que va por su tercera novela y que está escribiendo un libro sobre ciencia ficción, ahí se me abre un mundo que es la literatura, que es la creatividad, que es la imaginación, y entonces empiezo a intentar insertar en este documental, con todo este contexto más periodístico, más político, más social, la parte creativa, y surge Mother Truckers, que
que es un surge, documental sí, que mezcla pues, la ficción con el documental observacional y la animación. y que todo va centrado en las preocupaciones, entras en el interior de la protagonista, sus preocupaciones, lo que deja atrás, su día a día, sus responsabilidades. Eso también lo enfocas, ¿no?, en el trabajo. Sí, a mí me parece interesante y es algo que siempre cuento cuando preguntas la diferencia entre preguntar a camioneros varones y mujeres, ¿no? Para los hombres es más una forma de subsistencia económica, de proveer a la familia. Sin embargo, las mujeres tienen algo en común y es la expresión de libertad, esa búsqueda de la libertad en la carretera. Y es una libertad que a mí, pues en un principio me gustaba indagar sobre el tema, porque yo decía, libertad en que si pasas 12 horas en la carretera, vives lejos de la familia, es un trabajo muy esclavo físicamente, es muy duro, y sin embargo era esa sensación de libertad que les otorga la carretera y el escapar de la vida convencional, de ser madres, esposas, etc. Entonces, y en la soledad de una soledad, cabina, ¿no? Pero Lisa menciona algo en el documental que es interesante, que ella dice que el camionero puede ser sentirte solo o ser una persona solitaria, y que hay una diferenciación en los conceptos y que una puede destruirte el alma mientras que la otra puede liberarte. Entonces yo creo que ella hace uso de ese estar en la carretera en constante movimiento y usa la cabina del camión y ese parabrisas como forma de imaginar otro mundo, de escapar de la realidad e imaginar otro mundo. O sea, es un respiro, ¿no? Una bocanada de aire fresco en el que la creatividad y la imaginación de lo que una quiere hacer en cada momento pues va desarrollándose, ¿no? Mientras que está realizando ese trayecto en carretera. De hecho, yo creo que es en gran medida lo que todo el mundo hacemos. Exacto. Todo el mundo buscamos nuestra propia espacio de libertad, de escapar de la realidad de diferentes formas, ¿no? Hay gente que utiliza la lectura, la pintura, las películas, y ella pues lo hace a través de la escritura, usando el camión como escenario, ¿no?, para poder escapar. Y a mí me parecía... la metáfora de que llevas el volante, ¿no? Y tú vas marcando la velocidad, las paradas y el rumbo, ¿no?, que quieres ir marcándote en la vida, ¿no? Que también ese paralelismo puede leerse dentro de este documental. ¿Cuánto tiempo has estado elaborándolo, materializándolo hasta que ya ha sido una realidad? ¿Ha sido una apuesta además totalmente personal, individual? Y bueno, ¿y qué valoración haces de esa respuesta que está teniendo, bueno, pues en diferentes festivales, concursos internacionales, y que, bueno, pues tu apuesta, Mother Trackers, te está otorgando? Pues muy bonita, muy inesperada, no me lo imaginaba. Como te comentaba antes, un trabajo de bajo presupuesto, autofinanciado. Surge de un proyecto final de máster en Inglaterra, que luego se profesionaliza y voy sumando a muchos profesionales al carro y acaba convirtiéndose en lo que actualmente es Mother Trackers. El periodo fue desde que se concebió la idea en torno a enero, febrero de 2021, hasta diciembre de 2021, cuando cerramos la edición. Y a partir de este año, en enero de este año, empieza todo el proceso de distribución, que es algo que no te cuentan, ¿no? Cuando tú haces una película, pues siempre es todo el esfuerzo que pones en hacer la película, y nadie te cuenta que si luego no tienes también los recursos y el esfuerzo para hacer la distribución, la película no llega a ningún sitio. Entonces, cuando terminamos en diciembre, nos habíamos quedado sin presupuesto para seguir avanzando con ello. Había contado con muchísimos profesionales que me ayudaron a sacar el proyecto adelante, lo cual agradezco a todo el equipo. Pero luego me faltaba este segundo paso, que es el de la distribución. Y ahí empecé una campaña de mecenazgo, de crowdfunding, de la que mucha gente de Jerez, de Sevilla y de Bristol, que son los lugares que más o menos habito, me han ayudado, y eso nos ha permitido hacer todo este proceso de distribución, empezar a movernos a nivel internacional. Ha tenido ya bastante, tiene una media de 6 premios, creo que llevamos hasta la fecha. Se ha visto en Italia, en Uruguay, en México, en Polonia, en Gales, en Inglaterra, en España, y el recorrido sigue, ¿no? Y haber llegado aquí a Sevilla y recibir este premio en Panorama Andaluz, para nosotros ha sido muy importante, sobre todo para mí, que como he dicho varias veces en el festival, yo me crié viendo el cine del Festival de Sevilla, cine europeo. Fue el primer festival al que asistí con 17 años, y entonces volver a casa después de tanto tiempo y recibir este premio ha sido para mí pues una cosa muy bonita. O sea, Mother Trackers no solamente se queda en ese proceso de
de realización de proyectos, sino que bueno, pues forma parte también de ese empuje y reconocimiento y entiendo que empoderamiento también, ¿no? Como profesional, de seguir adelante y de apostar por otros trabajos, ¿no? Sí, de hecho, Mother Tracker funciona también muy bien, es un corto de 15 minutos que tiene una parte que incita y pregunta a la audiencia, ¿no? Lisa llega un momento en el que dice, bueno, esta es mi historia, me pregunto cuál será la historia de otras mujeres, ¿no? Y funciona como proyecto también piloto, entonces la idea inicial siempre fue hacer un largo, ¿no? Intentar hacer un largo, una serie y tener Mother Tracker como una propuesta corta donde pues fuera un escaparate para luego poder pedir financiación y desarrollar un largo. En esas estamos, en la parte más difícil. Sí, estamos, que es muy complicado, pero bueno, que se trabaja y se lucha para hacerlo realidad. Sí. Y bueno, de pequeños pasos se consiguen grandes logros, sí. ¿No? Bueno, tú has comentado que estás prácticamente a la limón entre Sevilla, Jerez y Bristol, en Reino Unido, que es donde vives, trabajas, que estás embarcada en otros proyectos que también tienen que ver con camiones, ¿no? En este caso me comentabas, porque haces producciones para la BBC, para Discovery Channel, también estás trabajando y bueno, y ahora mismo es donde estás desarrollando tu carrera profesional, independientemente de que tus objetivos van por otros derroteros, ¿no? Sí, o sea, yo creo al menos en otros destinos. Creo que cuando quieres hacer cine independiente, cine de autor, es algo pues que requiere tiempo, requiere dinero, no se puede estar produciendo todos los años una película a no ser que tengas pues todo el respaldo necesario. En mi caso, además, como vivo a caballo entre diferentes sitios, es incluso más complejo porque hay que mantener como diferentes realidades. Entonces, bueno, pues sí, paralelamente a Mother Tracker y todo este desarrollo en festivales que está siendo precioso y muy bonito y un gran aprendizaje, en Inglaterra trabajo con producciones, bueno, dentro de la industria británica, y el último proyecto en el que me he embarcado, y yo creo que ha sido gracias también a Mother Tracker, ha sido la producción de una serie documental de 8 episodios para BBC Gales sobre camioneros también. Entonces, bueno, pues llevo los últimos 2 años de mi vida metida en el mundo del camión, del transporte. Sí, sí, interesante. Está siendo un mundo interesante, sobre todo por la crisis que estamos viviendo, ¿no? De recursos, del transporte. En Inglaterra tuvimos el año pasado una huelga de transportes muy grande, ahora está viniendo a España y pone de relieve, o sea, creo que es un sector que no se le ha prestado mucha atención, que ha estado siempre como, bueno, el sector de servicios que son los prioritarios, que cuando todo se paró nos dimos cuenta de que había sectores que eran prioritarios y esenciales. Y que el camión era uno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues poner también de relevancia que sin ellos no te llega la comida a casa. ¿Vas a dirigir tus trabajos como una lucha social, llamar la atención de ciertas cuestiones sociales que nos afectan a todos y darles visibilidad, además de esa visión de género que has comentado, que los trabajos que siempre te han interesado esa perspectiva de género en tus trabajos? Bueno, creo que hay una parte que viene dada, que es, soy periodista, entonces he trabajado muchos años como periodista y tengo todo ese background detrás que no lo puedo omitir, ¿no? Entonces el drama, la ficción sí que me genera más respeto porque he estado más en contacto con el documental, con la realidad, con la observación, el trato de los personajes reales, el tratamiento de las historias reales. No descarto en algún momento hacer algo más de ficción, pero siempre teniendo como muy presente cuál es la historia que hay detrás de los personajes, cuál es la realidad. Y sí, creo que el cine, si algo sirve en las artes, y el cine también es para generarnos preguntas, para cuestionarnos cosas y para traer a la pantalla realidades que no tenemos cerca, ¿no? Y creo que en ese sentido hacer cine social, cine de género, cine donde no se lo damos todo dado a la audiencia, sino que la audiencia también tiene que salir de ahí pensando, ¿no? Creo que esa es la finalidad de un cineasta y sí, me encantaría poder hacerlo, ojalá. Bueno, háblanos de ti. A través de Mother Tracker cuentas la vida de Lisa Melbourne, pero háblanos de ti. Paula nació aquí en Jerez, se dirigió su carrera profesional hacia el periodismo y a partir de ahí, bueno, pues, ¿cómo terminaste en Reino Unido?
Pues como muchos jóvenes de mi generación que salimos de la universidad, nos encontramos con unas perspectivas laborales bastante precarias. Yo viví una temporada en Colombia, luego también volví a Latinoamérica, al Perú, y luego volví a España y después de muchos intentos hice Nunca fuimos Superwoman, que fue un documental que se grabó en Jerez con mujeres jerezanas, que también tuvo su recorrido, pero bueno, como todo producto, porque al final toda obra es un producto, acaba y no encontraba trabajo, no encontraba muchas opciones laborales y me fui. También llamaba, en aquel momento el inglés era algo como muy necesario, entonces bueno, me voy a Inglaterra y van para 6 años allí en las que, bueno, pues he hecho muchas cosas, he recorrido como, tocado varios sectores profesionales hasta que he acabado aquí, ¿no? Y bueno, y ahora pues no me arrepiento porque creo que todo suma, que haber pasado por diferentes lugares y espacios y profesiones y momentos ayudan a crear una cosmovisión mucho más completa a la hora de abordar la realidad y contar realidades, y eso es Mother Tracker, ¿no? ¿Y hacia dónde se dirige el camión de Paula Romero? Cuando tú coges tu volante y te metes en la carretera y empiezas ese momento de libertad, esa bocanada de aire fresco en el que empiezas a visibilizar, o a visualizar, mejor dicho, tu futuro, ¿hacia dónde te diriges? Pues yo creo que el volante va tirando hacia el sur. Creo que los que somos del sur, al final, por mucho norte que vayamos, acabamos tirando hacia el sur. Y sí, la idea es volver, por eso estoy centralizando la distribución del corto en España. Este premio también creo que sienta un precedente de ese principio de vuelta, que va a ser poco a poco, porque cuanto más mayores nos hacemos, más miedo y más vértigo nos da estos movimientos, ¿no? Pero sí, la idea es ir transicionando poquito a poco y empezar a construir, y si no es Jerez, que sea cercana a la zona, porque sí, porque me gustaría volver a casa, claro. Bueno, pues que Mother Trackers sea ese vehículo que haga posible que regreses aquí bueno, pues a tu zona, a las ciudades cercanas, y que sobre todo profesionalmente puedas desarrollar tu carrera, ¿no? En lo que has iniciado ya, que has empezado, que ya se está teniendo ese reconocimiento, y que sea este pues el primer paso de todo un recorrido de proyectos que puedas llevar a cabo, ¿no? Pues sí. Y que exista esa apuesta y esa financiación por proyectos interesantes, ¿no? Y que puedas desarrollarlo, y que, bueno, pues que sea tu carrera profesional la que vaya en ese sentido. Sí, sobre todo también a los medios, muchas gracias por darnos el espacio, por darnos voz, que creo que también es importante a la hora de darse a conocer y de que se visibilice el trabajo que estamos haciendo, y que otra cosa a añadir también es el cine como herramienta para generar referentes, ¿no? Y creo que sí, que generar estos espacios hace que podamos ver referentes en la que una mujer camionera pues ya no sea algo tan inusual, por ejemplo, ¿no? Y que sea visto un trabajo tan necesario y tan primario como algo también dignificado. Bueno, pues en ese sentido, pues muchas Paula, gracias. Bueno, antes que nada, ¿dónde podemos ver todos tus trabajos? ¿Dónde podemos ver también el documental Mother Trackers? No sé si se va a proyectar en diferentes espacios. Pues justo el pasado mañana lo presentamos en la Sala Fundición en Sevilla con las socias de AMA, que yo pertenezco a la asociación, que es la Asociación de Mujeres Andaluzas en los Medios Audiovisuales, y paralelamente, como estamos concursando a festivales, no puede estar público en internet, entonces bueno, pues simplemente os recomendaría seguir nuestras redes sociales y ir viendo a los festivales en los que se va a ir visualizando, que próximamente viene Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, así que va a tener un recorrido. Yo creo que hasta el año que viene va a seguir estando por diferentes provincias, ciudades y yo diría que países, y una vez que acabe todo ese proceso pues ya se liberará y se podrá acceder en internet. Aunque el próximo año vas a estar mucho por aquí. Eso vas espero. a estar dando muchas vueltas por aquí, por España. Eso espero, sí. Bueno, Paula, muchísimas gracias Muchas por habernos gracias a ti. acompañado. Enhorabuena por este reconocimiento, por este premio Panorama dentro del Festival de Cine Europeo que se ha celebrado en Sevilla, Mother Trackers, que sea ese trabajo gracias.
que te sirva de trampolín para que te desarrolles en todos aquellos trabajos que quieras dedicarte. Muchas gracias por habernos acompañado y enhorabuena. Gracias a ti. Nos vamos ya, nos marchamos, regresamos mañana a partir de las 10, aquí en Jerez al Día. Mañana, Día Internacional del Flamenco. Va a haber muchísimas actividades en nuestra ciudad relacionadas con esta efemérides. De hecho, una de ellas va a ser esa lectura del manifiesto en los claustros de Santo Domingo. Les daremos detalles de todo lo que se ha organizado en torno al Día del Flamenco. Que descansen. Hasta mañana.